Cuarto punto. Formalizar una alianza con los alcaldes municipales, particularmente los del Partido de Liberación Nacional. Esto es decisivo y por similares razones que lo anterior, necesitamos presencia en todo el país. Existe una carta firmada por 72 alcaldes que no es, en absoluto, desdeñable. En ella, ofreciendo su apoyo al TLC. Esto es importante mencionarlo. 72 alcaldes de los en ese momento 80 por ahí, podía ¿no? haber en ese momento, alcaldes estaban a favor del TLC. El contenido de la carta tiene elementos descartables, otros enteramente negociables y otros francamente positivos para el gobierno. Por ejemplo, el apoyo explícito que ofrecen para la reforma tributaria. Es vital responder adecuadamente a esa carta, responder pronto y responder en un gran acto público. Pero hay que hacer algo más, particularmente con los 59 alcaldes del PLN. Quiere decir, los apoyaron 72, de esos 72, 59 eran de Liberación Nacional. Hay que hacerlos responsables de la campaña en cada cantón y transmitirles con toda crudeza una idea muy simple. El alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un 5 del gobierno en los próximos 3 años. Así está escrito. Sí. Y lo pueden leer. Bravo, o sea... Continuamos. No, poco que comentar de eso. Sí. El mismo razonamiento puede aplicarse a los regidores, a quienes se puede hacer responsables de distritos específicos. En este último, que tengan posibilidades reales de seguir siendo regidores o de llegar a ser alcaldes o diputados. Ello no solo porque el desempeño del Partido Liberación Nacional en la próxima elección se verá muy afectado por el resultado del referéndum, sino porque esta elección va a servir para que las autoridades superiores de Liberación califiquen quién tiene madera de dirigente y quién no. Aquí pues estaban hablando del partido propio y dentro del partido propio pues podían hacer lo que quieran, ¿verdad? Si quieren sacar a sus regidores y cosas así, pues podían hacerlo. Entonces por acá, muy bien. Bueno, recordar que en el 2010 vuelve a ganar Liberación con doña Laura Chinchilla Miranda. Muchos dirigentes locales no se están metiendo en la campaña para no quemarse, entre comillas, antes de la próxima elección. Así que ya saben que el término quemar y quemarse viene desde hace 16 años. El razonamiento tiene que ser exactamente el contrario. El que no se mete de lleno se quema. Lo que está en la base de esto no es asunto más profundo e importante. Es urgente extender el círculo de la gente que se está jugando el pellejo en este referéndum. En este momento existe entre nuestros aliados dentro y fuera de Liberación una actitud generalizada de indolencia. Como si pensaran que el único afectado por una derrota sería el presidente. Es vital que entiendan que ellos van a salir directa y gravemente perjudicados. Termina aquí don Kevin. Punto 4 es ese. El punto 4, todo eso era el punto 4, donde él deja claro que los partidarios de Liberación Nacional... Alcaldes sobre todo. Ajá, que si no... alcaldes y regidores, pues, no tenían opción de decidirse del sí o el no. Aquí también fue criticado básicamente porque más allá de pertenecer a un partido, pues estaba la opción de que el voto fue secreto. Es decir, no sabemos si esos 59 alcaldes votaron por el sí. Sí, pero me imagino que de ahí tenía que haberles dejado bien claro de que tenían que hacer algún tipo de campaña con los regidores o demás, comunidad, para que la población se viera influenciada por el sí. Sí, claro. Porque ahí está diciendo bien claro de que si no hacen nada, o sea, no van a recibir presupuesto fondos, por los próximos 3 años. O sea, vamos a ir en este video también, ojalá juntando como imágenes de lo que salía en la prensa, porque es increíble ver cómo sí, se usó mucho presupuesto para ese tipo de propaganda. Claro. Quinto, oficializar el apoyo del Partido Liberación Nacional. Para construir la coalición social antes referida nos queda desafortunadamente muy poco tiempo. 3 meses eran. Lo que tenemos en la mano es algo bastante menos potable, pero útil. Una coalición política. Y eso implica meter de lleno al Partido Liberación Nacional, que es por mucho el actor más importante de esa coalición. Con excepción de la fracción legislativa, hasta ahora el papel de los órganos del Partido Liberación Nacional en apoyo al Tratado de Libre Comercio ha sido excesivamente comedido. No hay un solo pronunciamiento oficial de Liberación en favor del Tratado de Libre Comercio, ni una directriz clara hacia la estructura del partido. Eso ha creado una gran confusión en la dirigencia, que sabe bien, además, que hay una parte del partido que está en contra del Tratado de Libre Comercio. La estructura oficial del Partido de Liberación Nacional, y pone entre paréntesis directorio y comité ejecutivo,
tiene que salir hablando inequívocamente en defensa del Tratado de Libre Comercio, en el sentido de que uno de los principales ganadores o perdedores del referéndum va a ser el Partido de Liberación Nacional. Aquí, pues igual, siguen hablando de cuestiones internas del Partido de Liberación Nacional y sobre todo la idea de que dentro del propio partido, pues lo que decimos, ¿verdad? Para que iba con el no. Claro, porque mucha gente dijo, voy a votar por el no y votó por el sí. Y mucha gente dijo, voy a votar por el sí, votó por el no. Y prueba de eso, unos resultados tan tallados. Es que yo creo que usted hace una encuesta entre sapricistas y liguistas y no sale tan tallado. Ya te lo digo yo. Sexto punto. Este es tal vez el punto como que más se extendió, porque es tal vez el que le da el sentido a su nombre. Estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación. Punto 6. Más allá de lo que se puede hacer en las comunidades y en las empresas, es tan poco el tiempo que queda que no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad. Y precisamente por el corto tiempo es imperioso dirigir la campaña en dos direcciones. 1. Desbancar la idea de que está en una lucha de ricos contra pobres. Eso requiere escoger muy bien los rostros de la comunicación masiva del sí y utilizar casi exclusivamente trabajadores y pequeños empresarios. Asimismo, debemos subirle muchísimo los decibeles y la presencia mediática y discursiva a la agenda social del gobierno. Este punto es claro, pues, como él bien leía atrás, los que estaban más a favor del no eran los sindicalistas, los grupos populares y tal. Y pues él lee muy bien y dice, no, hay que romper eso y tratar de llevarlo a que todos, en este caso, es todos contra todos. Sí. Y punto 2, estimular el miedo. Así, tal cual. Literal, lo pueden ver. Estimular el miedo. Ese miedo es de 4 tipos. 1. Miedo a la pérdida del empleo. Aquí pareciera muy recomendable utilizar intensivamente testimoniales de gente muy sencilla y en situación precaria que puede perder el empleo o ya lo perdió como consecuencia de la no aprobación del Tratado de Libre Comercio. Esto además es vital para reforzar la idea de que esta no es una lucha de ricos contra pobres. Del mismo modo, es posible que en regiones específicas tengan un gran impacto visibilizar los casos concretos de empresas que han postergado inversiones, que han recortado turnos o que se están considerando irse del país por la aprobación del TLC. Hay que dejar también algo claro. Esto sí estaba pasando. Y los que teníamos... Sí, anteriormente y después de la aprobación. Correcto. También se fue empresas. El tema de las empresas sí estaba y sí es cierto. Y sí había en el momento mucha incertidumbre por lo que iba a pasar. Sí, por la competencia. Y pues claramente la primera lectura es aprovechémonos de esa incertidumbre y pues metámosle miedo. Pero viene el punto 2. Punto 2. Miedo al ataque a las instituciones democráticas. Es crucial convertir el sí en equivalente con la democracia y la institucionalidad. Es lo que decía Eduardo Ulibarri, hay que ir llenando el sí de un contenido de valores y no en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia. Aquí hay algo muy importante y es que esta campaña ya dejó de ser racional y en consecuencia sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la emoción de la gente que está a favor del TLC. No importa el año, Costa Rica siempre va a poner la democracia como un estandarte. No me toco cualquier cosa, menos la democracia. Está diciendo que dejó de ser racional, ¿verdad? O sea, están desesperados. Ya está. Bueno, y en ese tiempo era así. O sea, pasa muy parecido como ahora en ciertos temas donde ya los números y los datos dejan de estar en la mesa. Se tiran al piso y es, bueno, matémonos. Simplemente a ver quién insulta mejor que el otro. O quién se aburre primero. Dice, en este momento la gente que está a favor no solo no tiene motivación alguna, sino que se siente intimidada por la motivación que muestra la gente del no. Hay que entender una cosa, nadie está dispuesto a morir por el libre comercio, pero tal vez sí por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no solo instrumental al sí. Él lo leyó muy bien. Si aquí nos matamos por algo, ya lo hemos demostrado, es por la democracia. Entonces, pues quisieron tirar el sí como a ese lado. Bien leído desde el punto de vista
social costarricense. ¿Lo lograron? No sabemos, ¿verdad? No creo. Ahora que vamos a leer los resultados al final, a ver si esto tuvo razón o no. Miedo a la injerencia extranjera con el no. Hay que restregar por todas partes la conexión del no con Fidel, Chávez y Ortega en términos bastante estridentes. Es posible que este tipo de campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerable en la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios. Y poco nada que agregar. Sí. Y está escrito tal cual. Cuarto, miedo al efecto de un triunfo del no sobre el gobierno. Todas las encuestas detectan un grado importante de satisfacción con el presidente y el gobierno. Eso es cierto. Eso también es cierto. Don Oscar gana bien y don Oscar durante su gobierno tuvo técnicamente buena aprobación de la gente. Mucha gente simplemente no ha hecho la conexión de que un triunfo del no en el referéndum dejará al gobierno en una posición precaria, con ingobernabilidad precaria, con su efectividad totalmente reducida y al país en una situación de ingobernabilidad. Esa conexión hay que inducirla. Este es un argumento que solo funcione para ciertos sectores, pero puede ser muy efectivo sembrando la duda. Hay 3 preguntas que debemos sembrar en la mente de la gente que pueden hacer que les tiemble el dedo si están pensando votar por el no. 1. ¿Están dispuestos a poner en riesgo la estabilidad económica que casi todo el mundo conoce como un logro del gobierno? 2. ¿Están dispuestos a volver a la época de Abel, cuando no gobernaba nadie, no había ningún sentido de rumbo y no pasaba nada en el país? Le tiraron a don Abel también. Le llevó su palito a don Abel. Y 3. ¿Han pensado quién va a mandar en el país si gana el no? Respuesta inducida para la gente, van a mandar Albino, Merino y Carazo. Y dice que... Etcétera. Estabilidad económica que se le acredita al gobierno, pero no se le acredita al gobierno, sino a la administración pasada, el Pacheco. Que sí, que casi no hizo nada, pero dejó... No hizo nada bien, pero tampoco hizo nada mal, técnicamente. No, o sea, dejó más bien las arcas bien decentes. Sí, sí. Es cierto que hay que recordar, y eso es muy cierto, que en esa época, 2005, 2006, Estados Unidos principalmente tuvo una fuerte crisis que Costa Rica se vio en su momento afectada, pero bueno, la gente en ese momento, y como pasa mucho ahora, todo lo bueno y todo lo malo se lo achacan al gobierno, ¿verdad? Finalmente terminaba diciendo, asimismo es muy importante fortalecer la presencia en la radio, tanto nacional como local, y en los medios rurales escritos donde tenemos grandes problemas. Hay que poner funcionar baterías en todos los programas de opinión y mejorar la pauta publicitaria del gobierno en una serie de programas de radio conducidos por gente que tiene toda la disposición de ayudar al gobierno. Por ejemplo, y no voy a decir estos 2 nombres, ahí están escritos, pero no los voy a decir. Si la presencia del sí en radio no mejora drásticamente, esto seguirá manifestándose en nuestra debilidad en las zonas rurales. Es muy posible que los problemas que tenemos en la zona rural tengan menos que ver con el fondo de la campaña, temas mal atendidos o desatención total, y más con la forma en que la gente se informa en la zona rural, donde la radio es un medio de información muy poderoso.